Genial. Entonces, para la semana de hoy tenemos el práctico de la semana, práctico de la semana 9. Práctico semana 9. Que la primera sección del práctico habla del teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano, como ya deberían saber, dice lo siguiente, ¿no? Sea F, perdón, vamos a ponerle el nombre. Esto no es Bolzano. Dos puntos. Sea F una función continua. Pero no tiene por qué ser continua siempre, si lo que importa va a ser que sea continua en el intervalo AB, ¿no? Es decir, acá. Y lo otro que es importante, vamos a decir que, y signo, ¿no? Signo de f de A es distinto al signo de f de B. Signo de f de B. No, o sea, está diciendo, en un extremo es positivo y en otro extremo es negativo, no importa en cuál cada cosa, si lo único que importa es que sea uno positivo y otro negativo, por eso los signos no van a ser iguales. Y teniendo que la función es continua en este intervalo y que el signo de estos sea distinto, lo que afirma es, entonces, existe C que pertenece al intervalo, tal que f de C es igual a 0. ¿No? Es algo bastante sencillo y en realidad intuitivamente ustedes se dan cuenta. Es decir, tenemos el eje de las X acá, ¿no? Este es el eje de las X, y me están diciendo que acá, en el intervalo AB, tengo una imagen por acá arriba y otra imagen por acá abajo. En particular, una está por arriba del eje y otra está por abajo, puede ser invertido, y la función es continua, por lo que se puede, o sea, se dibuja, digamos, sin levantar el lápiz. De forma gráfica lo podemos ver así. Entonces, lo que está diciendo es que en algún momento, no importa cuánto intente, tiene que cortar el eje, ¿no? Tiene que existir este punto acá, este va a ser el punto C. ¿Por qué? Porque así puede, digamos, llegar hasta el otro lado. Nunca podría hacer un salto mágico, digamos, estoy acá arriba y de repente estoy abajo, ya que es continua. Fíjense que habla de la existencia de uno, ¿no? Pero perfectamente la función podría agarrar y hacer así, 1, 2, 3, y recién ahí llega, ¿no? Pero sabemos que existe, nos permite afirmar que existe uno. La demostración del teorema de Bolzano usa más, medio rápido, ¿no? Usa el conjunto A para demostrarlo, vamos a escribir acá para demostrarlo, se define el conjunto A, que va a ser X, tal que f de X sea menor a 0. En particular, lo demuestra con el caso en el que f de A es negativo y f de B es positivo. El caso inverso es totalmente análogo, ¿no? Va a ser lo mismo, es algo que cambian todas las definiciones, todos los mayores por menores y ya está. Pero se toma este conjunto con A, o sea, se define este A y tomando f de A menor a 0, se toma este conjunto, ¿no? Que se sabe que está acotado por B, ¿no? Es decir, sabemos que B va a ser mayor a todo este intervalo, a todo elemento de este intervalo. ¿Por qué? Porque B es el X más grande del intervalo, ¿no? Entonces, como estos A, o sea, estos X pertenecen a este intervalo, capaz hay que aclarar eso, ¿no? Perdonen. X
perteneciente a AB, tal que f de x es menor a 0, es acotado por B, ya que x tiene que pertenecer a este intervalo y B es el número más grande del intervalo, por lo tanto es acotado por B, y no vacío por A. Porque tienen el elemento A, como lo tomaron, que f de A es más chico que 0, y A pertenece al intervalo AB, saben que tiene A. Entonces, por existencia del supremo, existe el supremo de A, que lo termina llamando C. Lo que se hace luego es, se quiere demostrar que este supremo va a valer 0. Para eso lo va a hacer por un absurdo, va a suponer que es mayor que 0 y llegar a una contradicción, y que es menor que 0 y también llegar a una contradicción. Para eso usa que al no ser 0, ¿no? El límite va a ser f de c. Como la función es continua, el límite en c va a ser f de c. Entonces, lo que va a decir que tiene que haber un entorno en el cual se conserva el signo, es decir, si el límite en c es algo más grande que 0, en particular lo que se va a cumplir es que hay un entorno donde todas las x's, su imagen es más grande que 0, y va a encontrar un elemento que tendría que tener su imagen más grande que 0 y a la vez pertenecer a este conjunto que hace que su imagen sea más chica que 0, por lo tanto hay un absurdo. Bueno, va por ahí la demostración, no es el tema de la clase explicarlo en detalle, pero nosotros, ustedes lo que vamos a usar ahora es esta parte de acá. Tenemos una función continua en un intervalo y con signos opuestos en los extremos, vamos a decir, perfecto, tiene que tener una raíz en el medio. No importa muy bien la demostración, o sea, importa la demostración, pero al momento de aplicarlo no importa, lo único que se tiene que saber es signos opuestos en los extremos, raíz en el medio. ¿Cuántas? No se sabe, existe una, por lo menos. Por lo tanto, ahora vamos a pasar a los primeros ejercicios, a modo de empezar a aplicar el teorema de Bolzano. Si no queda ninguna pregunta, pero en realidad, como ya les dije, la idea no es concentrarnos mucho en el teórico, sino más en el práctico. Genial. Entonces, vamos a hacer primero, a modo de ejemplo, el ejercicio 1, que es una maldad, ¿no? Pero le pusieron este índice, es el 1.1.1.1. Pero bueno, es así. Que nos dice, demuestre que la ecuación x más 2 coseno de x tiene al menos una solución. X más 2 coseno de x igual a 0. ¿No? Nos está pidiendo esto de acá. Y fíjense que el teorema de Bolzano nos va a permitir decir, si encontramos o sea, tenemos que tener primero una función continua, ¿no? Fíjense que x es una función continua y coseno de x también es una función continua, por lo tanto la suma de funciones continuas va a ser continua. Entonces vamos a usar que esto de acá es continuo. Y ahora lo que tenemos que hacer es encontrar un intervalo en el que sea positivo, o sea, tenemos que encontrar un punto en el que sea positivo y un punto en el que sea negativo. Si encontramos eso, entonces pasamos a tener la existencia de una raíz por Bolzano. Entonces, en particular, vamos a decir f de 0 es igual a que a 0 más 2 coseno de 0, que es igual a 2. ¿No? Genial. Esto es algo bastante claro. Y luego ya tenemos un positivo. Ahora tenemos que encontrar un negativo. ¿Cómo vamos a hacer? Podemos tomar f de menos 2. De menos 3, perdón. ¿No? Entonces, ¿qué va a valer esto? Va a valer menos 3 más 2 coseno de menos 3. Coseno de menos 3 no tenemos idea cuánto vale porque menos 3 es continuo en todo R, sí. En particular acá no se alcanza. Acá voy a terminar usando el intervalo menos 3, 0. Si fuese continuo en ese intervalo ya alcanzaría, pero es continuo en todo R. Tomamos menos 3, ¿no? Coseno de menos 3 no podemos saber cuánto vale porque menos 3 no es algo que dependa de pi y los valores de coseno que sabemos son para los que dependen de pi. Pero lo que sí podemos hacer es acotarlo, ¿no? Sabemos que coseno está entre menos 3
perdón, está entre menos 1 y 1. Coseno de x está entre 1 y menos 1. ¿No? Por lo tanto, 2 coseno de menos 3 va a estar entre 2 y menos 2. Entonces, sabemos que esto es más chico o igual que tomar el valor más grande acá. Es decir, menos 3 más 2 por 1. Y esto de acá es igual a menos 1. ¿No? O sea que sabemos que la imagen de menos 3 va a ser más chica que menos 1. Por lo tanto, va a ser negativa. Entonces tenemos una imagen positiva y una imagen negativa de una función continua. Entonces podemos decir, por teorema de Bolzano, existe C perteneciente a menos 3, 0, tal que f de C es igual a 0. ¿No? Está claro cómo se usa el teorema de Bolzano. Encontramos el extremo de un intervalo que va a ser positivo, en este caso 0, y el otro extremo del intervalo con imagen negativa, menos 1. En realidad acá sabemos que es más chica que menos 1, pero claro, si al menos 1 ser negativo, va a ser más negativo incluso. Pero entonces, en el intervalo que encontramos, es decir, en menos 3, 0, ese fue el intervalo que encontramos, tiene que existir una raíz en el medio. Por lo tanto, esta raíz va a cumplir que C más 2 coseno de C es igual a 0. Es lo que tenemos acá. Y eso es una solución a esta ecuación. Es decir, C perteneciente a menos 3, 0, es solución a la ecuación menos x menos 2 coseno de x más 2 coseno de x. No importa el valor, lo único que nos importaba acá era encontrar que existía una. Y eso fue exactamente lo que hicimos. No sabemos el valor, lo sabemos que está entre menos 3 y 0, pero es una solución. ¿Alguna consulta de este ejercicio? ¿Podés volver a explicarlo de menos 3, cómo no? Fíjate, ¿no? En particular lo que hicimos acá fue, encontramos una imagen positiva, ¿no? Encontramos que evaluando la función f, que es continua, en 0, valía 2. Por lo tanto, para explicar el teorema de Bolzano, lo que nos hace falta ahora es encontrar una imagen negativa. Porque si tenemos un número cuya imagen es positiva y un número cuya imagen es negativa, sabemos que en el intervalo formado por esos dos números tiene que haber una raíz. Entonces, en particular acá yo tomé menos 3. ¿Por qué? Porque me genera un problema coseno de x el hecho de que si yo pongo números no racionales, no dependientes de pi, es decir, si no pongo pi, pi sobre 2, pi sobre 3 o similar, es más complicado determinar el valor. Pero lo puedo acotar por 1, ¿no? Entonces, si yo tomo la imagen en menos 3, yo sé que se va a cumplir que menos 3 más 2 coseno de menos 3, que no sé cuánto vale, pero yo sé que coseno de menos 3 es más chico que 1. Por lo tanto, tomé ese valor que es el más grande que puede llegar a tomar el coseno, tengo menos 3 más 2 por 1, ¿no? El 2 que está multiplicando el coseno, y el coseno lo cambié por el valor máximo. Y encuentro que de igual forma es negativo. Por lo tanto, tengo un número, digamos, el extremo de un intervalo que es negativo. Por ejemplo, también es perfectamente válido, podrían haber tomado f de pi, ¿no? F de pi, ¿qué cumplía? Cumplía que era pi menos más, menos pi, menos pi. No, sí, menos pi. Tengo menos pi más 2 coseno de pi. Coseno de pi va a ser menos 1, entonces acá tengo menos pi más 2 por menos 1, que es igual menos pi menos 2. Y eso también le serviría para definir el intervalo, ¿no? Porque es un número cuya imagen es negativa. Perfecto, entonces si no quedan más preguntas sobre pasamos a otro. Lo que va a pasar con...
¿Por qué decidiste hacer f de 0, f de menos 3 en la letra? Creo que no lo está. ¿A qué te referís, Lautaro? No está que. Si coseno menos pi. Sofía pregunta si puede elegir dos valores cualesquiera. Dos valores cualesquiera sirven. Lo que se tiene que cumplir sí o sí es que una tenga imagen positiva y otro tenga imagen negativa. Cualquiera sea. Pero tienen que tener signo opuesto. Busco valores que tengan signos opuestos. El C quedaría entre -1 y 2. Para usar Bolzano. El C quedaría entre. En esta parte de acá, ¿quién fue que preguntó eso? Thais. Entre 0 y -3, ¿no? Entre -3 y 0. ¿Por qué? Porque en -3 tengo imagen negativa y en 0 tengo imagen positiva. Por lo tanto, entre -3 y 0. Acá, por ejemplo, podría haber tomado el intervalo entre -pi y 0. Porque -pi tiene imagen negativa y 0 tiene imagen positiva. Bueno, entonces seguimos. Los ejercicios de este práctico a veces le van a resultar bastante parecidos entre sí, porque, aplicar Bolzano no tiene mucho misterio, va a ser encontrar un positivo y un negativo. Lo que más se aproximaría a esta instancia de evaluación es que ustedes van a tener que aproximar el problema para poder usar Bolzano. Es decir, a ustedes se les va a plantear un problema que no es tan sencillo, pero si ustedes, digamos, digieran la letra y lo plantean de una forma que sea distinta, ahí van a poder usar Bolzano y digamos que esa va a ser lo que complica los ejercicios. Pero en realidad, cuando es muy directo la aplicación de Bolzano, va a ser probar y ir probando número, hasta que van a encontrar uno que va a ser negativo y otro positivo y ya está. Por ejemplo, el 1112C, ¿no? ¿Cuál es esto? D. ¿No? Piden encontrar n entero para el cual existe una raíz entre n y n más 1, ¿no? Entonces, en este caso en particular, toma x más e a la x, ¿no? Y tengo que encontrar n tal que la raíz esté entre n y n más 1. Entonces, en particular, se fijan acá que para todo n más grande que 0, esto va a ser positivo siempre, porque al ser n más grande que 0, x es positivo y un exponente siempre es positivo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar n menos 1 para ver si ya da negativo, ¿no? Porque yo sé que si tomo n menos 1, capaz me da negativo, pero n0 seguro va a ser positivo, porque voy a tener 0 más una exponencial, y la exponencial va a ser positiva siempre. Y en n menos 1 voy a tener menos 1 más e a la menos 1, y esto va a ser igual a menos 1 más 1 sobre e, que va a ser igual a e 1 menos e sobre e, y en particular e es más grande que 1, entonces esto es más chico que 0. Y luego en n igual 0, voy a tener 0 más e a la 0 es igual a 1, que es más grande que 0. Entonces acá tenemos dos enteros consecutivos, en los cuales tenemos un cambio de signo, por lo tanto podemos afirmar nuevamente, por el teorema de Bolzano, si cubriendo todas las puertas tenemos que decir, x es una función continua, e a la x es una función continua, la suma de funciones continuas es continua, entonces esto de acá es continuo. Y luego decimos, la imagen en n igual menos 1 es más chica que 0. La imagen en n igual 0 es más grande que 0. Por lo tanto, englobando todo esto así, por Bolzano, y decimos de vuelta lo mismo, ¿no?
existe C perteneciente al intervalo n, n más 1, que es decir, menos 1, 0, tal que f de C es igual a 0. Como ven, es algo bastante sencillo y es cuestión de probar. Yo empiezo a tirar valores, tiro número, y voy a encontrar que se va a cumplir. Entonces, ¿quedó alguna pregunta sobre esto? No parece. Genial. Entonces ahora pasamos a algo que tenga un poco más de gracia. Bien. Pasamos al 3C. Que este ya tiene algo que es un poco más interesante, ¿no? Pero en particular la fórmula f de x tiene la siguiente forma. Es igual a x a la 117 más 534 dividido 1 más x al cuadrado más 0 cuadrado de x. Esto es igual a 1212, ¿no? Y nuestro trabajo acá va a ser encontrar un x para el cual podamos confirmar esto. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo podemos llevar a cabo esto? Porque ya empezar a probar valores no es algo tan factible, ¿no? Es decir, tenemos un x a la 117, que ya no es algo que podamos decir, bueno, evalúo en tal valor y en tal otro. Ahí están hablando con el signo, está bien, pero para poder hacer el signo tendríamos que poder encontrar una raíz de esto. Y nuevamente se va a complicar con la forma que tiene encontrar una raíz. Tenemos que encontrar un intervalo donde la función sea continua. Ese es un muy buen paso, ¿no? Tenemos que poder encontrar un intervalo donde sea continua. Fíjese que en particular x a la 117 es continuo, ¿no? Perfecto, esto es continuo. Luego tenemos... antes igual voy a hacer un paso que es más importante. Para usar el teorema de Bolzano, recuerden que lo que estamos encontrando son raíces, ¿no? El teorema de Bolzano sirve para encontrar raíces. Por lo tanto, yo no voy a poder encontrar algo que valga 1212. Pero ¿qué es lo que sí van a poder hacer? Van a poder encontrar una vez que esto valga 0. Pero para que tenga la misma, para que esta parte de acá sea igual a 1212, es lo mismo que decir, permiso, voy a borrar así un poco, es lo mismo que decir que x a la 117 más 534 dividido 1 más x al cuadrado más seno cuadrado de x menos 1212 sea igual a 0, ¿no? Porque fíjense, cuando encontremos una raíz de toda esta función, lo que va a significar es que esta parte de acá es igual a 1212. Por lo tanto, de esta forma reducimos el problema a encontrar una posible raíz. Y ahora, como había dicho Daniel, vamos a encontrar que esta función sea continua, ¿no? Claramente 1212 es continuo, una exponencial es continua, y luego tenemos que ver este cociente. 534 es una constante por lo que es continua, y hay que ver 1 más x al cuadrado más seno cuadrado de x. En particular, fíjense que tenemos un número positivo más x al cuadrado, que es siempre positivo, más seno al cuadrado de x, que al ser al cuadrado también es siempre positivo, ¿no? Entonces, todo esto de acá siempre es más grande que 0, porque es 1 más algo que es mayor o igual a 0, más algo que es mayor o igual a 0. Siempre más grande que 0. Entonces, como el divisor nunca se anula, todo esto de acá es continuo también. Por lo tanto, la función f va a ser continua. En todo momento. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos encontrar un valor positivo y un valor negativo. Pero fíjense que en particular va a ser difícil encontrar ese valor, porque si yo digo voy a evaluar en
40, tengo que hacer 40 a la 117, y ahí se complica. Pero podemos no recurrir necesariamente al valor y podemos recurrir al límite. Porque en particular, ¿qué sucede? 534 sobre 1 más x al cuadrado más seno cuadrado de x, ¿qué va a ocurrir con eso cuando x tiende a infinito? El divisor se va a ir hacia infinito, ¿no? Porque es x al cuadrado, esto es acotado y esto también es acotado, por lo tanto el divisor va a infinito. O sea, este término se va a hacer 0. Y luego lo que tenemos acá es el límite cuando x va a infinito, va a más infinito, de x a la 117, ¿no? Y eso claramente va a ser infinito. Entonces tenemos un límite infinito, un límite que va a 0 y otro límite que es acotado. Por lo tanto, el límite de toda esta función va a ser más infinito, ¿no? Fíjense qué significa eso en particular. Por la definición, para todo k mayor a 0 que encontremos, que queramos, vamos a encontrar un delta a partir del cual las imágenes van a ser positivas, ¿no? Entonces, lo que podemos decir, las imágenes van a ser mayores a k, perdón. Por lo tanto, si tomamos un k mayor a 0, por la definición del límite, sabemos que existe un delta a partir del cual las imágenes van a ser mayores a k, por ende mayores a 0. Entonces, simplemente decimos, tomando un k mayor a 0, existe un delta a partir del cual tengo imágenes mayores a 0, existe una imagen mayor a 0. Y ahora lo que vamos a hacer es esta misma idea que hicimos para el límite cuando x tiende a infinito, pero en menos infinito, ¿no? Porque en particular lo que se cumple es el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, sucede lo mismo, ¿no? Acá abajo voy a tener algo que tiende a menos infinito, a infinito, perdón, porque tiene el término x al cuadrado. Y a 534 dividido algo que tiene infinito va a tender a 0. Esto es algo acotado, y fíjense que x a la 117, como el exponente es impar, va a preservar el signo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener algo negativo en esta parte polinomial. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se dan cuenta que cuando x vaya a menos infinito, x a la 117 va a ir a menos infinito? Eso es importante. El razonamiento que usamos acá, yo lo separé en 3 pedazos, ¿no? El polinomio esta división y 1200, y este 1212. Este límite es un polinomio, entonces es fácil. Esto es una constante, tiene un límite que es sencillo. Y 534, vamos a ver, 534 dividido 1 más x al cuadrado más seno cuadrado de x, ¿no? Lo importante para ver que el límite de esto exista es que no se anule el divisor, que sabemos que no pasa porque son dos términos siempre mayores o iguales a 0, y un término que es estrictamente mayor a 0, por lo tanto, esto nunca se anula, ¿no? Y ahora hay que ver cuál es el límite de esto de acá abajo. En particular, 1 más x al cuadrado más seno cuadrado de x, como seno es menor que 1, podemos decir que es 1 más x al cuadrado más seno cuadrado de x. Bueno, esto en realidad va a ser, como estos dos términos son positivos, va a ser más grande que x al cuadrado. Porque fíjate que yo le estoy sacando dos términos que serían 1, ¿no? Es decir, el seno es más grande que 0 y el 1 es más grande que 0, por lo tanto, x al cuadrado es más grande. Todo esto es más grande que x al cuadrado. Y luego digo, bueno, el límite de este término es infinito. Por lo tanto, el límite de este otro término también tiene que ser infinito, porque siempre es mayor. Entonces tengo, el límite de este es 534 dividido algo que tiene infinito. Por lo tanto, va a ir a 0. ¿Se ve eso? O sea, estoy teniendo algo que es una constante dividido algo que va hacia infinito. Pregunta, Guillermo. Hola, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Mira, se me ocurrió hacerlo de una forma, a ver si está bien. Pero igual, permitime, termino el razonamiento de cómo Dale, aplicar tranqui, el dale. dato y voy. Entonces, bueno, lo que tenemos que 534 sobre esto va a ir a 0 y el límite cuando x tiende a menos infinito
de este polinomio va a ser menos infinito. Entonces tenemos que acá el límite es menos infinito. Por lo tanto, lo que ustedes pueden tomar es, con la definición de cada uno de estos límites, toman para este un k mayor a 0 y van a saber que tiene que existir un número a partir del cual la función tiene que ser más grande que el k, por ende, mayor a 0. Entonces, es decir, a partir de cierto punto, que no importa su existencia ni su valor, no importa su valor, su existencia sí la garantiza el límite, entonces, a partir de ese punto, no importa dónde está, sé que las imágenes van a ser mayores que 0. Por lo tanto, tengo una imagen mayor a 0. Y hago lo mismo acá. Tomo un k más chico que 0, y yo sé, por la definición de este límite, que a partir de cierto punto, que no importa dónde está, las imágenes son más chicas que k, por ende más chicas que 0. Es decir, tengo un punto cuya imagen es más chica que 0. Entonces, por este tengo un punto cuya imagen es más grande que 0, por este tengo uno cuya imagen es más chica que 0, entonces puedo aplicar Bolzano entre esos dos valores. No me importa muy bien cuál va a ser el valor, van a ser un k menos infinito y un k más infinito si quieren, pero yo sé que entre esos dos tiene que anularse en un momento esta función, por ende tengo una raíz. Contame, Guillermo. Bien, mira, creo que pude hallar la raíz. Lo que hice fue suponer que x, hacer un sistema de ecuaciones donde x a la 117 sea 606 y el otro término sea 606. Así al sumarlos con el 1212 da 0. Y ahí lo único que hago es que el x sea raíz de índice de 117 de 606, la meto a la x en la otra ecuación y llego al valor de x. Y vos pones acá raíz de 1200, de 616, 606, raíz 117 de 616, que acá también te da 1212 la suma. No sé muy bien, la verdad, creo que me confundí. Pero el tema es, vos dijiste, igualaste cada uno de estos términos a 616, ¿no? 606. Claro. Este y este. Puede Y perfectamente ahí, pasar que no ocurra eso. Capaz que la vez que se anula, este vale 1000 y este vale 212. pero la idea es hacer un sistema con esos dos y encontrar el x que satisface ese sistema. Y ahí encuentras una x donde todo eso vale 0, entonces ese x va a ser la raíz. Está bien, pero nada te garantiza que existan las soluciones del sistema. O sea, nada te perdón, existen las soluciones del sistema porque Bolzano te garantiza la existencia de la raíz. Pero lo que sucede es, nada te garantiza que vos puedas encontrar la de ese sistema, porque si hay una mezcla de exponenciales, trigonometría y polinomios, capaz no lo podés despejar. Pero en realidad con esto, a lo que quiero que lleguen es a la conclusión de que en el caso que el límite en los infinitos se vea determinado por un polinomio impar, en este caso x a la 117, 117 siendo el impar, como los límites están determinados por ese polinomio, siempre tengo menos infinito y más infinito, ¿no? Entonces, teniendo los límites en menos y en más infinito, es decir, si tengo la gráfica, los límites están acá y acá, ¿no? O sea, se va por arriba y por abajo, tengo que tener al menos una raíz en el medio. Entonces, cuando ustedes vean un polinomio de grado impar muy alto, es decir, y que el límite se vea determinado por ese polinomio, ustedes van a poder saber de que tienen una raíz. Cualquier polinomio de grado impar, de hecho, va a tener por lo menos una raíz. ¿Por qué? Porque si tengo solo el polinomio, entonces sí o sí voy a tener que los límites son menos infinito y más infinito. En este caso, este término la conclusión básicamente era esa, ¿no? Los polinomios de grado impar siempre deben tener raíces. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen sus límites en menos infinito y en más infinito. Esto o sea, no es exactamente un polinomio de grado impar, pero lo que sí pueden ver es que este término en los infinitos, ¿no? Como tiene un x al cuadrado dividiendo, no es relevante. Es decir, esto se va a hacer todo cero. Por lo tanto, los límites son menos infinito y más infinito. Entonces,
Entonces, teniendo esos dos límites, van a poder encontrar una raíz. ¿Cómo planteas lo de K? De la siguiente manera lo puedes plantear, ¿no? La definición de este límite te dice, para el límite infinito te dice, para todo K mayor a 0, existe L mayor a 0, por así ponerle, tal que si X, para todo X más grande que K, se cumple que f de X, perdón, X más grande que, voy a cambiarle esto, para todo L mayor que 0, existe K mayor que 0, para todo X más grande que K, f de X es más grande que L, ¿no? Esto es, el límite infinito es infinito, ¿no? Es este de acá. Entonces acá decís, perfecto, tomo K, perdón, tomo L mayor que 0. No me importa el valor. En particular, podés tomar, decir, vos tomo 1. Tomo L mayor que 0, ¿no? Yo sé que entonces existe un K sub infinito, acá le voy a poner sub más infinito para diferenciar, tal que para todo X más grande que K sub más infinito, yo igual podés ponerle f de X es más grande que L, ¿no? Que es más grande que 0. Y acá abajo vas a hacer lo mismo, ¿no? Pero decís, tomo L. La forma en la que lo voy a escribir acá depende de cómo se toma el límite, porque hay algunos límites que se escriben con este L más grande que 0, pero acá dicen f de X más chico que menos L. Yo voy a tomar esa convención, ¿no? Entonces, estos dos valores son siempre mayores a 0, pero acá pasan a ser X más chico que menos K, y f de X más chico que menos L, ¿no? Entonces queda, tomo L más grande que 0, entonces existe un K sub menos infinito, tal que para todo X más chico o igual que menos K sub menos infinito, f de X, acá abajo, perdonen, f de X es más chico que menos L, por ende, más chico que 0. Entonces, en particular, podés decir, bueno, tomo f de K sub infinito como el positivo y f de menos K sub menos infinito como el negativo. Para las definiciones de los límites, ¿no? Pero o sea, fíjate que los extremos del intervalo no van a ser los L's, ¿no? Que esto no importa el valor de L, sub infinito, sub menos infinito, si los quieren diferenciar. Los valores que definen el intervalo van a ser los K's, ¿no? Digamos, Bolzano se aplica, o sea, aplicamos Bolzano, en el intervalo menos K sub menos infinito, K sub más infinito. Ese es el intervalo en el que estamos aplicando Bolzano. Sabemos que esto es negativo, por esta parte de acá, ¿no? Nos dice que la imagen va a ser más chica que 0, y sabemos que este es positivo por esta parte de acá. Eso es una forma de plantearlo, ¿no? Cuando lo planteen más rápido no tienen por qué decir eso. Dicen el límite para un lado es más infinito, el límite para el otro es menos infinito. Tiene que existir una raíz en el medio por el hecho de que está, por todo este razonamiento, pero no tienen por qué explicitarlo. ¿Está bien? ¿Por qué quedó menos K y menos L? Hay distintas formas de ver el límite. En particular, yo tomo la que plantea que ambos son mayores que 0 siempre, ¿no? L y K son mayores que 0, no importa la condición, ¿no? Entonces, cuando se plantea menos infinito y menos infinito, se toma este número mayor que 0, pero acá se toma el negativo para que sea menor que 0. Es un tema de convención, no importa. Si lo plantean con... Acá pueden perfectamente escribir L menor que 0 y K menor que 0 para este límite, y acá dirían, está, X más chico que K y f de X más chico que L, estaría bien, pero en particular yo prefiero que sean siempre positivos, de esa forma como que cambia menos la definición, y acá paso a tener menor que el opuesto.
Lo de f de x más grande que L es para todos los casos o solo en este. Es para los... Esta técnica te sirve cuando tenés los límites. Porque, digamos, acá lo que se está llevando a cabo es, digamos, estamos llevando a cabo Bolzano, pero en los límites, más que en una imagen en particular. Porque fíjense que no encontramos exactamente un punto en el que la imagen es positiva y otro en el que la imagen es negativa. Pero a ver, en particular, si acá ustedes tomaban 2 y menos 2, ya esto le iba a quedar, o sea, cuando ponían 2 a la 117 les quedaba recontra positivo, y cuando ponían menos 2 a la 117 les quedaba recontra negativo, ¿no? Pero en particular, tomando el límite, ustedes van a decir existe 1, y ya está. La definición n para todo, es para todo k y l reales, ¿no? Pero podés tomártelos con mayores a 0 y listo. La definición, o sea, las definiciones de estos límites, ahí va, es para todo real. Podés tomar cualquier real porque es en infinito particularmente, pero decir que sea mayor que 0 no quita nada no quita nada de generalidad, porque es decir, si se cumple para un número más chico que L, también lo va a cumplir para L por cómo está planteado. Bueno, seguimos entonces. Bien. En particular, es decir, la parte de, sí, lo puedes hacer con exactamente el mismo razonamiento, Facundo. Planteas lo mismo, vas a decir, tengo estos dos límites, y también, es más, el divisor de la fracción tiene la misma forma, entonces te va a servir el mismo argumento para decir que tiende a 0, y tenés que el límite es menos infinito y más infinito es más infinito. Y por lo tanto podés decir que va a tener una raíz. ¿Está bien? La parte 4 del ejercicio es algo muy sencillo, van a probar, van a meter valores y van a encontrar, este es positivo y este es negativo. Qué increíble, aplico Bolzano y se soluciona el ejercicio. El ejercicio 5 es algo muy similar, ¿no? Van a probar valores y van a ver que van a encontrar raíces, pero va a ser importante en el ejercicio 5 que les plantea que primero tiene que mostrar que tiene al menos 1, luego 2 y luego 3. Pero justo la función esta, 1 menos x al cuadrado sobre 4 igual coseno de x, ¿no? Tiene una peculiaridad, ¿no? La peculiaridad es, ustedes van a trabajar con la función 1 menos x al cuadrado sobre 4 menos coseno de x. La peculiaridad es que tiene la siguiente forma la función. Más o menos. Fíjense que lo que pasa con esto es, si ustedes usan el teorema de Bolzano acá y acá, ¿no? Van a poder decir, tengo una raíz entre esos dos puntos. Pero, o sea, también ustedes usan Bolzano acá y acá. No, esto no les va a hacer. Ustedes usan Bolzano acá y acá, en este intervalo, ¿no? Y dicen, bueno, acá tengo que tener una raíz, porque acá tengo negativos y acá tengo positivos. Perfecto. Luego van a decir, acá y acá uso Bolzano, entonces tengo que tener una raíz, ¿no? Porque acá tengo negativos y acá tengo positivos. En particular, lo que termina sucediendo es que en esta raíz no van a poder usar Bolzano. ¿Por qué? Porque es una raíz donde no cambia de signo. Eso es un ejemplo, por ejemplo, Eso es un ejemplo, por ejemplo. Eso es un ejemplo de cuando los polinomios pares pueden no tener raíces. Por eso el truco de los límites con los polinomios pares no funciona. Por ejemplo, x al cuadrado tiene esta forma, ¿no? Tiene esa forma x al cuadrado, pero fíjense que no van a tener nunca, no van a poder usar nunca Bolzano, siempre va a ser mayor que 0. Sin embargo, tiene raíces, claramente. 0 es raíz, lo tomás a la izquierda y a la derecha y debería funcionar, ¿no? Eso es a lo que quiero que se den cuenta por lo que
Bolzano no es una herramienta todopoderosa para encontrar raíces. No va a poder funcionar. ¿Por qué? Bolzano te permite afirmar que tenés raíces sí o sí, pero si tenés imágenes positivas y negativas en una función continua. En este intervalo de acá, digamos, el intervalo este que contiene el 0, si borramos estos otros así, en este intervalo no van a poder usar Bolzano. ¿Por qué? Porque las imágenes son siempre positivas ahí. Por lo tanto, puede ser que la haya dibujado al revés, pero no importa. Por lo tanto, acá no les va a poder quedar. Estoy empezando a dudar si la grafiqué bien. Pero bueno, esto igual sirve como ejemplo, así no sea el caso, de cuando no siempre pueden usar raíces, ¿no? Si la dejé al revés. Porque si acá ustedes quieren usar Bolzano, no les va a afirmar nunca la existencia de una raíz en este punto. ¿Cómo se podría demostrar? En particular, la idea de este ejercicio era mostrarles eso. ¿Por qué? Porque la raíz se termina dando en un punto que todos iban a probarse, o sea, se termina dando en 0. Si ustedes ponen 0 acá, tienen 1 menos 0 dividido 4, menos 1. Entonces, eso es 0. Es 1 menos 1, que es 0. En particular, era para que pudieran ver, ¿no? Para que vean que Bolzano no va a encontrar cualquier raíz, simplemente va a encontrar las que lleven consigo un cambio de signo. Por ejemplo, en este caso, 0, este 0 no lo va a poder encontrar. La idea es que ustedes seguramente probaran 0 porque cuando le dan funciones, los puntos que van a probar sí o sí son los obvios, ¿no? Si hay exponentes van a probar 0 porque queda un 1 y es fácil. Acá como hay un coseno, probar 0 es algo lógico. Y también queda de una forma muy sencilla. No, creo que la grafiqué bien, ¿sabes? O sea, ustedes van a poder, la idea de esta ejercicio era que encontraran esta, y luego esta la iban a haber encontrado, pero cuando iban tanteando, cuando probaban con 0. Pero bueno, eso era como para que vieran una idea de los problemas que trae Bolzano, ¿no? Porque no encuentra cualquier raíz. Solo encuentra raíces que van acompañadas de un cambio de signo. Y luego tenemos otra que es el 6, el 1.1.6, toda la planeta, es a sobre x al cubo menos x al cuadrado menos 4x más 4 es más b dividido x al cubo más x a la 2 menos 4x menos 4. ¿No? Eso era como decíamos, Paula, la idea de... O sea, graficar, como dice Valentino, hubiera sido una forma de darse cuenta de que tenía una raíz en 0. Y también la idea es que los puntos, digamos, los más lógicos, los más sencillos, siempre van a ser 0 o cosas así. Entonces, si hay un coseno, es muy posible que prueben 0, prueben pi sobre 2, prueben pi y semejante. Entonces, había, por ejemplo, de esa gráfica podían darse cuenta de dos formas. Podían probar 0, porque era un punto muy fácil en la gráfica para ver, y les iba a dar 0 y iban a decir, acá tengo una raíz. O también podían graficarla y ver que en 0 en particular les iba a quedar una raíz. Pero en ese caso era como la idea. Bueno, seguimos y pasamos a este que ya es parametrizado, ¿no? Ya tiene A y B, no valores explícitos. Y esto lo afirma probar que tiene solución, tiene igual a 0, tiene solución en menos 1, 1. También nos dicen que A y B, esto es importante, A es mayor a 0 y B también es mayor a 0, ¿no? Entonces, si alguien tiene algún consejo que quiera probar, podemos escucharlo y vemos si funciona.
Porque como pueden ver, en realidad esto es bastante complicado. Si quisieran sumarlo a un mismo término sería también complicado, ¿no? Porque se parecen, pero no tanto las raíces, los divisores estos. Ahí dicen sustituir en -1 y sustituir en 1. Podríamos hacer eso, pero lo primero que habría que hacer es tener cuidado. En particular, ¿por qué? Porque estos dos polinomios se anulan en -1 y 1, ¿no? Es decir, este de acá se anula en 1, si no me equivoco. Sí, este se anula en 1, entonces, si yo quisiera volver en 1, esto sería infinito y no puedo encontrar la imagen. Y este en -1 se anula también, entonces acá también tendría un infinito y no puedo encontrar la imagen. No solo eso, sino que además, fíjate el intervalo en el que se está trabajando. Se trabaja en -1, 1. Por lo tanto, no podríamos usar las imágenes de 1 y -1, porque en realidad no son los límites del intervalo. Pero ahí Daniel dijo muy bien, podemos usar los límites en -1 y 1. Lo que yo les expliqué, los límites no tienen por qué ser solamente el menos infinito y el infinito. En este caso los podemos usar en -1 y 1, ¿no? ¿Y qué sucede? Cuando hacemos el límite, cuando x tiende a 1 de toda esta función, de f de x. Primero que nada tendríamos que ver si existe, va a existir porque es continuo y bla, bla, bla. Pero entonces, esta parte de acá en 1 va a dar 1, 1 y menos 8 va a ser 6. Entonces vamos a tener es igual a sobre, no importa, y b sobre 6. Y ahora tendríamos que ver esto de acá en 1. Es decir, tenemos algo, 1 a la 3 sería 1, menos 1 a la 2 sería menos 1, menos 4x, menos 4 y 4 es 4, no sé, no hay mucha forma de decirlo, pero lo que sabemos es que es 0. Pero ahora la pregunta podría ser, ¿qué es 0? ¿No? Porque es decir, si es un 0 que va a ser positivo, podremos, porque fíjense en particular, por cómo nos está acercando a esto, tiene que ser sí o sí por 1 menos, ¿no? Porque no nos podemos acercar por la derecha a 1, ya que no está dentro del intervalo. Entonces tenemos que hacerlo por 1 menos. Y si se fijan y con cuidado o lo grafican, van a poder ver que eso es un 0, yo les digo cuál, porque no me acuerdo de memoria, es un 0, 0 más. Esto va a ser un 0 más, ¿no? Entonces tenemos un número que la letra nos afirma que es mayor a 0, dividido algo que tiende a 0 más. Por lo tanto, acá vamos a tener un más infinito. Y luego tenemos más infinito más b dividido menos 6, vamos a tener acá un más infinito. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero en menos 1. Entonces tenemos que tomar el límite cuando x tiende a 1, a menos 1, perdón. Pero acá tenemos que tender por la derecha, ¿no? Por la parte de adentro del intervalo. Entonces tenemos que tender por menos 1 más de f de x. En particular, acá vamos a tener a sobre 6, si no me equivoco. ¿No? Tenemos 1 menos 1 va a ser 0, y después tenemos menos 4x, más, que va a ser 4, más 4. No, perdón, menos 1, acá tenemos menos 1 de vuelta, menos 2, tengo 2 y sí, 6. Más b sobre, y acá luego vamos a tener que hacer de vuelta lo mismo, vamos a tener que sustituir en este término, calcular ese límite y ver qué va a ser. En este caso vamos a poder fijarnos acá, que va a ser 0 menos. Como dice ahí, ¿quién es que dice? Facundo, haces el signo del denominador y te podés dar cuenta de cómo va a ser el exponente, ¿no? Ya saben que este tiene 1 como raíz, entonces lo pueden bajar por Ruffini, luego una vez que es cuadrático, lo hacen Bhaskara o siguen bajando por Ruffini, como quieran. Encuentran las raíces y ven el signo, y lo mismo para este otro.
porque este tiene una raíz que es 1 y este tiene una raíz que es -1, y las otras, como es de segundo grado, las pueden conseguir con Bhaskara, y entonces van a poder hacer el signo y ver de qué lado se aproxima y saben. Pero acá tenemos algo que es más grande que 0, dividido 0 menos, es decir, 0 por la izquierda, que va a ser un negativo. Por lo tanto, este límite es menos infinito, más una constante va a ser menos infinito. Entonces, como pueden ver acá, tenemos de vuelta un límite a más infinito y un límite a menos infinito. Vamos a poder aplicar el mismo razonamiento que la vez pasada, ¿no? Vamos a decir, tomamos un L más grande que 0 para que luego busquemos que f de x sea más chico que menos L, entonces va a ser negativo. Entonces, cuando voy a poder encontrar un epsilon a partir del cual, si estoy lo suficientemente cerca de -1, voy a poder tener sí o sí un f de x, va a ser más chico que L, por lo tanto va a ser más chico que 0. Y acá voy a hacer el mismo razonamiento, pero para mayores que 0, entonces tengo una imagen positiva, una imagen negativa, al revés, una imagen negativa y una imagen positiva, y voy a poder aplicar el teorema de Bolzano sobre eso. ¿Hay alguna duda? Parece que no, genial. Seguimos entonces. ¿Puedes repetir lo último? ¿Cómo no? Lo último era lo de podemos encontrar las imágenes más grandes y más chicas que 0. Justo este es del peor tipo para plantear el límite, pero o sea, este límite de acá, ¿no? Este de abajo me dice que -1 por derecha, el límite de -1 por derecha de f de x va a ser menos infinito. Entonces, para todo k más grande que 0, para todo L más grande que 0, existe delta más grande que 0, tal que si X pertenece a la ola por derecha, hay distintas formas de escribirlo. Esta es una, ¿no? Cuando se aproxima por derecha decimos para todo X que cumpla que -1, ¿cómo era por derecha? Era -1 más X, menos X, y esto tiene que ser más chico que delta. Vamos a poner así. Y también me exigís X más grande que -1. Esa es una forma de escribirlo. Este límite, porque al ser por derecha, tenemos que exigir también que X sea más grande que -1. Y tenés que exigir que la distancia entre estos dos sea más chica que delta. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que f de x va a ser más chico que -L. Entonces, por transitiva, como L es más grande que 0, podemos ver que L es menor que 0. Entonces, si tomamos un X que cumpla estas condiciones, ¿no? Que sea más grande que -1 y que la distancia con -1 sea más chica que delta, podemos afirmar que entonces f de x va a ser más chico que 0. Entonces, puedes decir, sea x0 que cumpla, es decir, x0 que cumpla estas condiciones de acá, las dos, sí, estas dos condiciones, entonces f de x0 es más chico que 0, por esta parte de acá. Luego vas a hacer el mismo planteo con este de arriba, y lo que vas a tener es un x1 que va a cumplir que f de x1 va a ser más grande que 0. Fíjate que acá, como tendrías 1 menos, vas a tener que exigir que x sea más chico que 1, en vez de más grande. Pero lo que vas a obtener cuando plantees este límite es un x1 cuya imagen es más grande que 0. Y luego puedes aplicar Bolzano en
x0, x1. Donde el x0 es este que sacaste de acá, y x1 va a ser el que sacabas haciendo el mismo planteo para este otro límite. El 1 por izquierda te da menos 500, puede ser, no. Exacto, Rodrigo. Bolzano simplemente te habla de la existencia de esa raíz, ¿no? Pero no te dice nada acerca de cuánto vale. Yo sé perfectamente que la raíz está entre este y este otro, pero no sé nada más. Lo que sí se puede hacer en algunos casos, que no es algo que vayan a hacer ustedes, es si se puede refinar esto. Es decir, yo puedo cada vez conseguir números que estén más cerca entre sí, ¿no? Entonces, es decir, cada vez achico este intervalo, ¿no? Si lo achico todo lo que yo pueda achicarlo, todo lo que quiera achicarlo, es decir, no importa qué tan chico yo quiera hacer el intervalo, lo puedo hacer, entonces el supremo de esos intervalos va a ser un punto y va a ser la raíz. Pero no es algo que vayan a hacer. Santiago me dice que capaz están al revés los límites. Puede ser, no lo revisé demasiado. Pero o sea, si están al revés, lo único que cambia es que de este límite sacás el positivo y del otro el negativo. Por eso, los ejercicios que son planteados por Bolzano no suelen pedir el valor, suelen pedir existe. Entonces ustedes simplemente van a usar Bolzano para llegar a la conclusión de que existe un valor donde se anula. El valor a veces lo van a poder contener adentro de un pedazo de la función, digamos, en un intervalo, pero a veces el valor puede ser lo que quiera y ya está. Bueno, luego paso a hablar de lo que son los puntos fijos, ¿no? El punto fijo dice lo siguiente. C, 1.1.2, creo que es más así. C es punto fijo. De f, o sea, se habla de un punto fijo de una función, si f de c es igual a c, ¿no? Es decir, si la función deja quieto a ese punto, entonces es un punto fijo. Esto tiene más sentido cuando se habla de transformaciones de espacios, por ejemplo, porque estás hablando de mover cosas, entre comillas, y un punto fijo tiene más sentido, pero de igual forma acá también es algo, esto es lo mismo de lo que les comentaba, pero en R2, en R1. Entonces, hablamos de puntos fijos, sí, cuando lo transformamos se queda exactamente igual. Y ahora nos pide una función continua, sea f, que va de 0,1 a 0,1. Continuo, f continuo. Y tenemos que demostrar que tiene un punto fijo, ¿no? Ahora, lo importante es darse cuenta de qué es exactamente esto que está diciendo acá. Que f de c sea igual a c. Porque como ya saben, Bolzano nos deja encontrar raíces, nada más. Pero la raíz que en realidad estamos buscando va a ser la siguiente. Podemos tomar f de x, ¿no? Si x es un punto fijo, va a ser igual a x, ¿no? Y reescribiendo esto, podemos decir que esto es decir, f de x menos x es igual a 0. Teniendo esto, f de x menos x es igual a 0, cuando encontramos una raíz o un intervalo donde existe una raíz, es un punto fijo, ¿no? Porque tenemos f de x va a ser igual a esa x, el punto que sea, porque esto da 0. Entonces se cumple esto, es decir, es un punto fijo. Y de esta forma es que vamos a usar Bolzano para encontrar los puntos fijos. Entonces, en particular, ahora nos pide demostrar que esta función tiene un punto fijo. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a probar un par de puntos que nos van a servir para modificar la función y usar Bolzano. En particular, si f de 0 es igual a 0, ya tenemos resuelto el problema, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando f de 0 sea 0, ya sería el punto fijo, ¿no? Queda resuelto. Resuelto. También va a quedar resuelto si f de 1, en realidad, antes que eso, si no se cumple que f de 0 sea 0, ¿qué es lo que se va a cumplir? ¿No? Fijen acá,
que la imagen de f de 0 está entre 0 y 1. ¿No? Como sabemos que no es 0, porque dijimos que no se cumple, sabemos que f de 0 es más grande que 0. Nunca va a poder ser menor. ¿Por qué? Porque la imagen está entre 0 y 1. Entonces ahora decimos, si f de 1 es igual a 1, ¿no? Queda resuelto de nuevo, porque tenemos un punto fijo. Entonces se resuelve. Resuelto. Pero si f de 1 no es 1, va a cumplir que f de 1 va a tener que ser menor a 1, ¿no? Porque, de nuevo, lo mismo. La imagen está entre 1 y 0. Entonces, vamos a poder decir que va a tener que ser menor. Entonces, ¿qué sucede ahora? Cuando nosotros aplicamos esto para buscar los puntos fijos, ¿qué vamos a tener? Tenemos f de x menos x. Si quieren, le pueden poner otro nombre a la función, le llamamos h, por ejemplo. H de x igual f de x menos x. H de auxiliar, ¿se imaginan? H de x igual f de x menos x. Entonces, h de 0, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual f de 0 más 0. Y en particular sabemos que f de 0 es más grande que 0. Entonces sabemos que esto es más grande que 0. Y luego vamos a probar lo mismo en f de 1, en h de 1, digo. H de 1 es igual a f de 1, puse más y un menos, menos 1, ¿no? Pero ¿qué sabemos? Sabemos que f de 1 es más chico que 1, ¿no? Lo dice acá, f de 1 es más chico que 1. Al restarle 1, voy a tener algo más chico que 0, que es más chico que 0. Entonces, podemos aplicar Bolzano en la función h. Entonces, a la función h le aplicamos Bolzano, es decir, Bolzano de h, es decir, de la función h, en 0, 1. ¿Por qué? Porque tenemos que en 0 la imagen es más grande que 0 y en 1 la imagen es más chica que 0. Entonces, ¿qué podemos decir? Existe C tal que C perteneciente a 0, 1 tal que h de C es igual a 0. Que h de C sea igual a 0 significa que f de C menos C es igual a 0, entonces f de C es igual a C. ¿No? Y esta la función f de C era esta original, que es de 0 a 1, de 0 a 1 y es continua. Fíjense que la parte de ser continua era necesaria para cuando yo defino h de x, f de x menos x tiene que ser continuo. ¿Por qué necesito que h sea continuo? Porque estoy aplicando Bolzano sobre h. Me preguntan, no entendí por qué pones f de x menos x. Estoy poniendo f de x menos x porque nuestro objetivo es usar Bolzano para encontrar puntos fijos, ¿no? Un punto fijo lo que me dice es, si C es un punto fijo, f de C es igual a C, ¿no? Pero Bolzano sirve para encontrar raíces, entonces no podemos afirmar, o sea, no nos va a poder permitir decir f de C es igual a C. ¿Qué es lo que podemos hacer? Podemos pasar el C para el otro lado restando, ¿no? Tenemos f de C menos C, que es lo mismo que poner f de x menos x igual a 0. Eso es lo importante, tiene que ser igual a 0. Entonces, como tenemos una función que estamos buscando raíces, es decir, estamos buscando igual a 0, ahora sí podemos usar Bolzano, siempre y cuando encontremos que la función es continua, que en este caso h es continua porque f es continua y x es continua, y también tenemos que encontrar una imagen positiva y una imagen negativa. ¿Por qué podemos encontrar una imagen positiva y negativa? En 0, f de 0, como las imágenes están entre 0 y 1, f de 0 podría ser 0, sí, en ese caso queda resuelto. Pero si no lo es, tiene que ser más grande que 0, porque tiene que contenerse en este intervalo, en 0, 1. Esto es una respuesta que me estaban preguntando Brian. Entonces, como la imagen tiene que pertenecer a 0, 1,
las opciones son o es 0 o es más grande que 0. Y lo mismo con 1. Podemos decir que la imagen de 1 o es 1 o es más chica que 1. ¿Por qué? Porque pertenece a este intervalo. Es el teorema de Darboux. Soy horrible con los nombres, pero si no me equivoco, es el teorema de Darboux. Bueno, y esto queda demostrado entonces, ¿no? Porque podemos aplicar Bolzano, que encontramos la raíz, es decir, h de c es igual a 0, entonces f de c menos c es igual a 0, entonces f de c es igual a c es un punto fijo que pertenece a 0, 1. No, cuidado. Toda función, primero que nada, fíjate lo importante, ¿no? Es continua y en un intervalo, y en un espacio, digamos, cuadrado. Porque, si me permiten borrar, voy a hacer una gráfica para explicar un poco esto. ¿No? El hecho que importa es que está definido en un cuadrado así, ¿no? 0, 1, 0, 1. Esto va a poder funcionar siempre y cuando lo definas, o sea, fíjate que te queda algo así, ¿no? En 0, 1, 0, 1, esto es 1 y esto es 1, y la función sabes que está toda acá adentro, ¿no? Es decir, hace lo que importa, no sé, y llega hasta allá. En realidad no tiene por qué llegar hasta allá, perdón. Lo que sabes es que hace así y llega hasta ahí. Y en particular vos lo que estás viendo es que alguna vez se cruza con, hagamos así, alguna vez se cruza con esta recta. Esta recta es la recta X. Hagamos así, ¿verdad? A ver si me saco la tatac de adentro. Esto es X. Y esta otra de acá es f de X. Perdón, es f. Y sabés que alguna vez se cortan. Si vos sabés que tenés una función encerrada en algún cuadrado, por ejemplo, si lo tenés encerrada en un cuadrado así, tipo acá, ¿no? Si vos tenés una función encerrada acá, sabés que tiene un punto fijo. Lo importante para eso sería que, digamos, que la función x fuese la diagonal del intervalo donde la definís. Es un poco medio borroso la forma en la que lo estoy explicando, pero necesitas eso, ¿no? Necesitas que la función x entre completamente acá, en el intervalo que esté dando, y que f sea continua. Entonces ahí sabes que sí o sí f tiene que encontrarse con x, ¿no? Que si lo dibujan se van a dar cuenta. Es decir, yo no puedo hacer una cosa que vaya de un lado a otro sin en algún momento cruzar la diagonal. Porque tiene que empezar acá y terminar acá, en algún lado. Sí, va a haber una más medio corta. Espera, antes, Ignacio me pregunta si está entre 0 y 1, f de 1 menos 1 es menor a 0. Sí, porque fíjate que f de 1 no puede ser más grande que 1, ¿no? Si yo le resto 1, o sea, f de 1 tiene que estar acá. Entonces, no puede ser más grande que 1. Le estaba explicando, creo que era Ignacio, no me acuerdo el nombre, que f tenía que estar, o sea, la imagen de cualquier punto tendría que estar entre 0 y 1, ¿no? Y lo que habíamos tomado era que la imagen de 1, o bien era 1, en cuyo caso resolvía el ejercicio, o bien era más chica que 1. Entonces, al restarle 1, iba a ser algo más chico que 0. Creo que él me había dicho que se salía del intervalo, pero el tema es que la función h que nos habíamos definido no tenía por qué respetar este mismo intervalo. Simplemente era continua y en el intervalo que quería, pero nosotros podíamos encontrar una raíz entre estos dos. Ahí muevo esto. Dale. Bien, queda poco tiempo, pero da para alguno. Luego, bien, luego pregunta, den un ejemplo de una función de R en R continua y sin puntos fijos. ¿No? Pueden decir, hay muchas, ahora mismo se me había ocurrido el logaritmo, ya que es más chico que X, pero en realidad, ahora que me puse a pensarlo, no cumple, porque no es de R en R.
una función, por ejemplo, que no tiene puntos fijos, puede ser x al cuadrado más 1, ¿no? Porque si se fijan en la gráfica, esta es la gráfica. Los puntos fijos son intersecciones con esta recta. Y en particular lo que sucede es que cuando ustedes toman x al cuadrado más 1, hace esto. Y x al cuadrado más 1 nunca se corta con la recta x. Esto es x al cuadrado más 1. No puedo creer que le puse tinta verde todavía. También, por ejemplo, pueden tomarse x menos 10. Son otro caso que no cortan. E a la x creo que sí corta, ¿no? O sea... Ah, no, E a la x creo que tampoco corta. Hay una cantidad de ejemplos. Pueden encontrar una barbaridad de ejemplos de cosas que no cortan este eje. Por ejemplo, dicen cualquier recta paralela, y es verdad, pueden decir alguna que crezca demasiado rápido y no venga de menos infinito. Van a encontrar muchas. Pero bueno. Por ejemplo, si ustedes toman alguna cuadrática, es decir, un polinomio de segundo grado, lo único que tienen que hacer es restarle x, ¿no? Porque están buscando que sea igual, igualarlo a 0. Si cuando hacen báscara encuentran valores complejos, no se van a cruzar nunca. Entonces, ahí pueden incluso construir una familia de funciones, de las cuales ninguna se va a cruzar con el eje x, porque todas tienen raíces complejas. No, qué agarro. Exacto, cualquier cosa que no corte la identidad va a funcionar. Y luego ya pasamos a lo que es el teorema de Weierstrass. ¿Qué dice el teorema de Weierstrass? Sea f continua en un intervalo AB. Y nos afirma que entonces existen x1 y x2, lo voy a poner yo, no importa mucho el nombre, tal que para todo x, f de x es, para todo x va a cumplir que f de x1 va a ser más chico que f de x y f de x va a ser más chico a su vez que f de x2. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto de acá es un mínimo y esto de acá es un máximo. ¿No? Tenemos una cota superior y una cota inferior de la función f en todo el intervalo, pero lo importante no es eso, porque en realidad casi siempre podrían decir que hay cota superior e inferior. Lo importante es que se alcanza. Es decir, existe un valor perteneciente al intervalo donde la imagen es la más grande. Y no importa qué otro valor se tome, ese es el más grande, pero es la imagen de un punto. Eso es lo que resulta importante. Esto es lo que denuncia. Y fíjense que en realidad, en cuanto a lo que son teoremas, no están poniendo demasiadas hipótesis, ¿no? Piden la función continua en un intervalo, ya está. Un intervalo cerrado. Y dice, perfecto, tienen estas condiciones, entonces pueden encontrar un máximo y un mínimo. Entonces ahora vamos a hacer uno o dos ejercicios y ya terminamos. Vamos a ir para el 2.2. Punto A. Que es determinar cotas superiores, inferiores y cuándo alcanza su valor máximo o mínimo, ¿no? Y la función en este caso va a ser f de x igual x al cuadrado en menos 1, 1. ¿No? Es decir, la vamos a dibujar. Acá está menos 1, acá está 1. Y tenemos
Bueno, escucho sugerencias de máximo o mínimo y no me se alcanzan. Cualquier cosa, no me importa. Máximo o mínimo, no se alcanzan. Mínimo 0, sí. 1, perdón. Máximo no tiene, exactamente. Fíjense, pero tiene una cota superior, eso sí. Podemos afirmar que 1 es una cota superior, ya que 1 va a ser más grande que x al cuadrado para cualquier x en este intervalo. Pero lo que sucede es que no se alcanza nunca el valor de 1. ¿Por qué? El valor de 1 se va a alcanzar en menos 1 y 1. Y es más, fíjense que este es un ejemplo en el cual no se están las hipótesis de Weierstrass, porque el intervalo que están dando acá es abierto, ¿no? Y específicamente el intervalo de Weierstrass es cerrado, ¿no? Al ser abierto, lo que sucede es que no hay valores en estos dos puntos. Al no tener esos dos valores, puede suceder de que el máximo valor se alcance exactamente en 1, por ejemplo, pero todos los valores de al lado se acercan y se acercan, pero no llegan. Es decir, el 1 sería el máximo si el intervalo fuese cerrado. Pero acá no se va a cumplir. Entonces, bueno, a llorar, no sé. Y bueno, eso era un modo de ejemplo medio rápido. Y hacemos ahora el 2,4 y con eso terminamos, prometo. El 2,4 dice f de x es igual a x, si x es menor que 1, y a cuadrado de x menos 2, si x es más grande que 1, ¿no? Y nos pide determinar a para qué. Todo eso lo ves a partir del gráfico nada más. Del gráfico de la función x cuadrado en el ejercicio anterior, sí. O sea, se tenía que trabajar con eso y poder, si querés, podés hacer el estudio de cómo x cuadrado es creciente para un lado y decreciente para el otro, y podías decir que era creciente de forma monótona, es decir, estrictamente creciente, y al no tener el extremo, pero ser estrictamente creciente, ahí podés garantizar de que no tenés, de que no tenés máximo. Podés decir, vos sabés que creces, siempre creces, no, o sea, nunca sucede que tengas un escalón, no, siempre creces. Pero lo que ocurre es que te sacan un punto, ¿no? Te dejan, este punto no lo tenés. Entonces vos sabés que estos puntos son más chicos que este de acá arriba y se acercan tanto como quieran, pero no hay. Pero sí, con la gráfica alcanza. Sí, se trabaja todo muy gráfico con esta parte, con el arranque. Pero bueno, nos exigen que la función sea continua y que no tenga ni máximo ni mínimo, ¿no? Entonces, en particular, para que sea continua, bueno, es claro que en el punto 1 van a tener que igualarse los valores, ¿no? Entonces, es decir, a, x, o sea, igualado en 1, es decir, a va a tener, por 1, va a tener que ser igual a al cuadrado por 1 menos 2. Y acá van a poder usar Bhaskara para despejar el valor de a. Sí, el a a la 2 nomás. Ah, este vale 2, sí. Con ese pueden hacer Bhaskara y le va a dar dos valores de a, que son en particular 2 y menos 1. A es igual a 2 o a es igual a menos 1. Y ahora es cuando bien juega la segunda. ¿Por qué los igualo? Fíjate en particular que ambas funciones, tanto ax cuadrado como a a la 2, x menos 2, son funciones continuas, ¿no? Entonces yo sé que cuando busco el límite, lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de a dónde se tiende, y ahí tengo el límite. En particular lo que estoy buscando acá es que coincida, bueno, quizás me limé un poco y lo hice muy rápido, pero
lo que estoy buscando en verdad es que el límite, cuando x tiende a 1 por izquierda, es decir, por los más chicos, de ax al cuadrado, sea igual al límite, cuando x tiende a 1 por derecha, de a al cuadrado x menos 2, ¿no? Como cada uno de estos es continuo, voy a poder evaluarlo más. Entonces digo, esto es a por 1 a la 2 es igual a al cuadrado por 1 menos 2, ¿no? Entonces de acá surge que el igualado. Yo necesito que sea continuo, entonces el límite en este punto, perdón, va a tener que ser el mismo por izquierda y por derecha. Por eso planteo los límites, como cada una de estas funciones es continua, lo único que hago es evaluar para averiguar el límite. Acá tengo cada uno de los límites y sé que tienen que ser iguales para que sea continua. Entonces tengo esto y dije que despejando conseguía a igual a 2 o a igual a 1, a menos 1, perdón, ¿no? Y acá es cuando juega la segunda restricción. La segunda restricción dice que la función esta no puede tener ni máximos ni mínimos, ¿no? Es decir, no tenga extremos absolutos, perdón. Que bueno, van a ser el máximo y el mínimo absoluto. En particular, ¿qué es lo que podemos hacer para que no suceda eso? Podemos hacer que vaya infinito, ¿no? En el caso de que el límite en infinito, ¿no? O sea, en los infinitos no sea infinito, en más infinito o al revés, pero o sea, lo importante es que en un lado, o sea, en un lado de la gráfica se vaya por arriba y el otro por abajo. Podría ser así o podría ser al revés. Pero fíjense que si tenemos una de estas situaciones, o menos más, o más menos, o menos más, lo que va a suceder es que no podemos tener absolutos, ¿no? Porque por la definición del límite, siempre podemos encontrar un punto a partir del cual los x son más grandes que cualquier valor. Entonces no va a poder existir un máximo o un mínimo. Entonces, ¿qué sucede? Si tomamos el valor a igual 2, acá tenemos 4x menos 2, con x más grande que 1, y el límite, cuando x tiende a infinito, de 4x más menos 2 es igual a más infinito. Y ponemos en este otro valor y decimos el límite. Esto va a ser 2x al cuadrado, de 2x al cuadrado, cuando x tiende a menos infinito, va a ser igual a infinito, ¿no? Porque estoy elevando al cuadrado, entonces el signo negativo desaparece. Por lo tanto, lo que sucede acá es que los dos se van a más infinito, por lo que vamos a tener mínimo en algún lugar. Entonces, cuando probemos con menos 1, lo que va a suceder es que acá vamos a tener 1 por x menos 2, que va a tender a más infinito, pero acá vamos a tener menos x al cuadrado, que va a ir a menos infinito. Entonces, al tener que por un lado va a más infinito y por el otro lado va a menos, o sea, con un menos 1, con a igual menos 1, tengo el límite cuando x tiende a menos infinito de menos x al cuadrado es igual a menos infinito, y el límite cuando x tiende a más infinito de menos 1 a la 2x menos 2 es igual a más infinito. Entonces ahí tenemos menos infinito, más infinito con a igual menos 1, por lo que no podemos tener ni máximo ni mínimo. Porque si suponemos que existe un máximo o un mínimo, utilizando la definición del límite, podemos conseguir el absurdo. ¿Está bien? Entonces así, con esta primera parte imponen la continuidad, es decir, que el límite por izquierda y por derecha sea igual, y con esta segunda parte, que es exigiendo que los límites sean infinitos opuestos, exigen que no tengan ni máximo ni mínimo. ¿Está bien? ¿Queda alguna pregunta de eso? ¿Hay alguna forma de ver si tenemos sin graficar? Sí, pero viene pronto. Viene pronto. Les prometo que dentro de cualquier momento empezamos a derivar y van a poder derivar haciendo los prácticos 90.000 veces y nadie los va a parar, nadie les va a decir que dejen de derivar, pero todavía no. Si tienden a más infinito pueden tener extremos. Fíjate que si los dos son más infinito, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo donde si los dos son más infinitos, por ejemplo, x al cuadrado,
yo tengo algo así, yo tengo x al cuadrado, ¿no? Donde los dos límites son más infinitos, tanto para más infinito como para menos infinito. Pero tengo un mínimo, ¿no? Voy a tener un mínimo que va a ser 0. Lo que va a suceder es que, como los de afuera, digamos, solamente crecen, entre medio de ellos puede quedar un valor donde va a ser más chico, y como acá siempre va a crecer, nunca se va a volver a acercar a este valor. Entonces, esto va a quedar como un mínimo. Para no tener ninguno de los dos valores extremos absolutos, lo que podés garantizar, lo podés garantizar con un límite a más infinito y otro a menos infinito. De esa forma, si suponés que hay un máximo, simplemente vas a la definición del límite de más infinito. Si suponés que hay un mínimo, podés ir a la definición del límite que da menos infinito, y con esa podés romper cada una de las suposiciones. Si tienden al más infinito, tienen mínimo, ¿no? Con -1, fíjate que tenemos que esta parte de acá, que es cuando a menos de 1, es decir, cuando voy a menos infinito, me rijo por esto. Y va a ser menos x a la 2, que va a ir a menos infinito. Y luego, con x, que es mayor a 1, voy a tener más infinito. Entonces, como tengo los dos límites, más y menos infinito, no voy a poder tener nunca ni un máximo ni un mínimo. Muy bien. Entonces, creo que ya estamos. Si no quedan muchas preguntas. Si no, cualquier pregunta también la puedo responder la clase que viene, y también la pueden mandar al mail, ya lo tienen ustedes. Así que, está. Saludos a todos y nos vemos el miércoles. Con 2 tiene mínimo, pero no tiene máximo. Así te digo mientras te saludo, Mateo. Adiós.